Esta es la historia de Ana, que después de la muerte de su padre alcohólico, regresa a la antigua casa familiar y debe enfrentar memorias, resentimientos y cartas olvidadas. Entre lágrimas, sonrisas y reflexiones silenciosas, ella descubre que sanarse del pasado también es redescubrir la fe y el amor que permanecen escondidos en las pequeñas cosas. La lluvia caía suavemente cuando Ana estacionó el coche frente a la vieja casa. Las ventanas estaban cerradas, la reja oxidada, y la hierba había invadido el jardín donde, alguna vez, su padre construyó un columpio de madera. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba, quizá porque ahora era ella quien cargaba el peso de los años. Respiró hondo antes de salir del coche. El aire olía a tierra mojada y a recuerdos antiguos. Cada paso que daba hacia el porche parecía resonar con un pasado que había intentado olvidar. El techo aún crujía con el viento, y la barandilla, desgastada, resistía como podía. La llave giró en la cerradura con dificultad. Cuando la puerta se abrió, un silencio espeso llenó el ambiente. Ana se quedó quieta, observando la sala, los muebles cubiertos con sábanas blancas, las fotografías amarillentas, el reloj detenido, aún marcando la misma hora de la última visita. Caminó lentamente hasta el centro del cuarto y dejó caer la maleta. No olía a moho, sino a tiempo, a todo lo que había quedado suspendido entre el amor y el dolor. En un rincón, sobre el aparador, estaba la vieja radio de su padre. Recordó cómo la encendía para escuchar música en las noches en que bebía. Y como ella, siendo niña, se escondía en su habitación, temiendo el sonido de las botellas golpeando la mesa. Ahora la radio estaba muda. Y el hombre que la usaba, también. Ana pasó los dedos por el polvo del estante y encontró una fotografía. Ella, pequeña, en los brazos de su padre. Él sonreía. Una sonrisa que el alcohol le había robado años después. Cerró los ojos y, por un instante, quiso volver en el tiempo, antes de la rabia, antes de las discusiones, antes del dolor. Pero el pasado no regresaba. Solo resonaba. Esa noche, Ana durmió en la vieja cama, envuelta por un frío que no venía solo del clima. Los ruidos de la casa, el crujir de la madera, el viento colándose por las rendijas, todo parecía susurrar recuerdos que ella prefería olvidar. Soñó con su infancia, con su padre riendo en el patio, enseñándole a andar en bicicleta, con su madre viva aún, cantando en la cocina. Pero los sueños pronto se deshacían entre gritos y cristales rotos. Despertó sudando, con el corazón acelerado. El reloj marcaba las 3:17, la misma hora en que su padre solía llegar ebrio. Se levantó, fue hasta la ventana y miró hacia la calle desierta. El poste arrojaba una luz débil sobre la reja oxidada. La lluvia había cesado, pero el goteo de las tejas seguía llenando el silencio. En la cocina encendió la luz. La mesa estaba cubierta de periódicos viejos y botellas vacías, recuerdos tangibles de un hombre que intentó, sin éxito, huir de sí mismo. Ana empezó a limpiar, movida más por instinto que por deseo. Tiró lo que quedaba, lavó el fregadero, abrió las ventanas. Mientras limpiaba, encontró un cuaderno gastado, manchado de bebida, con la letra temblorosa de su padre. En la primera página se leía: «Para mi hija, si algún día regresa». El corazón le dio un vuelco. Pasó las páginas, pero muchas estaban borrosas. Algunas contenían fragmentos incompletos, frases sueltas, recuerdos dispersos, quizás confesiones. La extraño. Quisiera haber sido mejor. El perdón es lo que más asusta. Ana cerró el cuaderno, sin saber si debía continuar. Las palabras eran demasiado pesadas, como si cada una llevara un pedazo del dolor que él nunca pudo decir en voz alta. Se apoyó contra la pared y respiró profundamente. No sabía si podía perdonar, pero algo dentro de ella, tal vez el eco de la fe que alguna vez tuvo, le decía que debía intentarlo. Afuera, el cielo empezaba a aclararse, y la primera luz del amanecer se filtraba por el pasillo. Ana miró aquel rayo dorado atravesando la sala y pensó que tal vez el perdón empezaba así, con una pequeña luz que se cuela por las grietas del dolor. El día amaneció lento. Ana preparó café en la vieja cocina, observando el vapor elevarse de la taza y perderse en la luz pálida que atravesaba la ventana. El silencio de la casa era casi físico, un cuerpo invisible que respiraba junto con ella. Allí, cada objeto parecía tener voz. El crujido del suelo, el goteo del grifo, el tic-tac vacilante del reloj que volvió a funcionar cuando ella lo tocó. Se sentó a la mesa y abrió de nuevo el cuaderno de su padre. Las palabras eran torcidas, pero sinceras. En una de las páginas, él había escrito:
Me prometí a mí mismo que pararía, que volvería a ser el hombre que ella admiraba. Pero cada vez que lo intentaba, la botella me llamaba más fuerte que su voz. Ana sintió el estómago revolverse. No era fácil enfrentar esas palabras. Durante años, había alimentado la imagen de un hombre cruel, incapaz de amar. Ahora, frente a confesiones frágiles, veía a un hombre enfermo, arrepentido, pero aún así, el mismo hombre que la había herido. Cerró el cuaderno y miró alrededor. La casa parecía observarla. Las paredes guardaban ecos de discusiones, risas, promesas rotas. Entonces oyó un sonido proveniente del pasillo. Un chirrido suave, como pasos. Se giró, con el corazón acelerado, pero era solo el viento abriendo una puerta mal cerrada. Aún así, sintió una presencia. No algo sobrenatural, sino el peso invisible de todo lo que nunca se dijo. Tomó el cuaderno otra vez y lo llevó a la sala. Se sentó en el sillón donde su padre solía dormir, con la botella en las manos, e imaginó verlo allí, cansado, murmurando disculpas al vacío. Susurró, casi sin darse cuenta. ¿Por qué nunca pediste perdón, papá? No llegó ninguna respuesta, solo el sonido distante de un trueno. Pero en ese instante, Ana comprendió que quizá la pregunta correcta no era porque él no lo pidió, sino porque ella aún esperaba escucharlo. Se levantó y fue hasta el viejo espejo del salón. El reflejo mostraba un rostro que ya no era el de la niña asustada. Había allí una mujer intentando entender qué quedaba después de que el amor y el dolor se confundieran. Afuera, el sol trataba de abrirse paso entre las nubes. Y Ana, por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo, sin prisa, sin huida, sin miedo. Por la tarde, mientras ordenaba la habitación de su padre, Ana encontró una caja de zapatos guardada al fondo del armario. Dentro había papeles amarillentos, cuentas viejas y un sobrecerrado con cinta adhesiva. Su nombre estaba escrito a mano, para Ana. Le temblaban las manos. Por un momento dudó en abrirlo. Una parte de ella quería dejar todo enterrado. Pero la curiosidad ganó. El papel estaba gastado, y la caligrafía temblorosa revelaba el esfuerzo de quien ya no tenía fuerzas. Hija, no sé si algún día leerás esto. Tal vez me odies. Tal vez nunca regreses. Pero si lo haces, quiero que sepas que lo intenté. No siempre supe amar, y cuando entendí lo que había perdido, ya era demasiado tarde. Recé, sí, recé, pidiendo a Dios que me dejara reparar lo hecho, pero él me dio silencio. Ahora lo comprendo. El perdón no es algo que se conquista, es algo que se ofrece. Si algún día logras perdonarme, no lo hagas por mí. Hazlo por ti. Papá. Ana permaneció inmóvil, el papel temblando entre sus dedos. Las palabras parecían atravesar el tiempo y tocar una parte de ella que aún era niña. Él había rezado. El mismo hombre que tantas veces se burló de la fe de su esposa, ahora confesaba haber hablado con Dios. Una lágrima se deslizó. No era rabia, ni lástima. Era algo distinto, una compasión inesperada. Se sentó al borde de la cama y, por un momento, imaginó a su padre escribiendo aquella carta, solo, luchando contra su propio arrepentimiento. El hombre que ella había juzgado incapaz de sentir culpa ahora se mostraba como un ser humano quebrado, buscando redención en silencio. No sé si puedo, murmuró. Aún duele. Las cortinas se movieron con el viento. Un rayo de sol atravesó el vidrio y cayó sobre la carta. Ana cerró los ojos, sintiendo el calor suave en el rostro. Tal vez ese fuera el primer gesto de paz, una señal pequeña, pero suficiente. Se levantó, guardó la carta en el bolsillo y miró alrededor. La casa aún estaba llena de fantasmas, pero ahora no les temía. Sabía que, de algún modo, empezaba a entender lo que su padre había intentado decir. El perdón no borra el pasado, solo lo redime. La madrugada cayó lentamente sobre el pequeño pueblo, y la casa al final de la calle parecía volver a respirar. Ana despertó con el sonido de la lluvia fina golpeando el techo, un sonido que siempre la había calmado cuando era niña. Ahora, sin embargo, cada gota sonaba como un recordatorio de algo que aún no sabía nombrar. Bajó las escaleras con cuidado. La madera vieja crujió bajo sus pies, como si la casa reconociera el peso de su presencia. El aire estaba frío, y el olor a café viejo y recuerdos impregnaba el ambiente. En la cocina, la mesa permanecía igual que en su memoria, arañada, manchada, pero aún firme. Un cenicero reposaba en la esquina, olvidado, como testimonio silencioso del padre que había perdido, no solo por la muerte, sino por el vicio, mucho antes de eso. Ana se sentó y miró la silla donde él solía estar. Durante años,
Aquella imagen fue motivo de rabia. Ahora, solo sentía un vacío difícil de traducir. Ya no era odio. Tampoco amor. Era el espacio entre ambos. El territorio donde el perdón empieza a tomar forma. En un rincón de la sala encontró una caja de madera. Dentro había papeles amarillentos, notas sin sentido y una fotografía antigua. Ella, con 7 años, sentada en el regazo de su padre, riendo. El recuerdo perforó la muralla que había levantado dentro de sí. Pasó el dedo sobre el rostro sonriente de la niña. Era feliz, murmuró, como si confesara un pecado. Afuera, la lluvia arreció. Ana sintió el deseo de orar, pero no sabía por dónde empezar. No lo hacía desde hacía años. En lugar de eso, cerró los ojos y dejó que el sonido del agua llenara el espacio que las palabras no podían ocupar. Por un instante, imaginó a su padre sentado frente a ella, más viejo, cansado, arrepentido. ¿Por qué nunca intentaste cambiar? Pensó, en silencio. Pero otra pregunta llegó enseguida, suave, casi como una respuesta. ¿Y yo? ¿Alguna vez intenté entender? Esa duda la acompañó el resto de la noche. La lluvia no cesaba, y el viejo reloj del salón marcaba el tiempo despacio, como si esperara que ella finalmente mirara al pasado sin huir. El amanecer trajo una luz grisácea, vacilante, como si el día también tuviera miedo de entrar en aquella casa. Ana abrió las ventanas del pasillo y sintió el viento frío atravesar las habitaciones. El polvo danzaba en los rayos de luz, y por un momento pensó en cómo el tiempo dejaba marcas, no solo en las paredes, sino también en las personas. Cada cuarto parecía guardar una historia no contada. El de su madre, por ejemplo, aún olía a lavanda antigua, y sobre la mesita de noche reposaba una Biblia gastada, abierta en una página que parecía elegida por el tiempo. Ana se acercó y leyó. Hay tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para lamentar y tiempo para bailar. Pasó los dedos por el borde amarillento del papel. Siempre creyó que todo tiene un tiempo, murmuró. Incluso el perdón. El cuarto de su padre, en contraste, era un lugar de sombras. La cama estaba desordenada, como si alguien se hubiera levantado y marchado hace poco. Sobre la cómoda, una botella vacía, y junto a ella, una carta nunca enviada, dirigida a ella. La caligrafía era temblorosa, pero inconfundible. Ana, no sé si todavía hay una manera de pedir perdón. Sé que me equivoqué, y no una vez, sino todos los días. Si el tiempo me lo permite, quiero que sepas que lo intenté, incluso cuando nadie más creía. Tal vez nunca leas esto, pero necesitaba escribirlo. Las lágrimas llegaron sin aviso. No eran de rabia ni de nostalgia. Eran de un tipo nuevo de dolor, ese que surge cuando el alma empieza a ceder ante la verdad. Ana se sentó en el suelo, apoyada en la pared. Por primera vez, comprendió que aquella casa no era el enemigo. Era un espejo. Cada grieta en el revoque, cada olor impregnado, cada foto olvidada, todo era un recuerdo vivo de que, a pesar de todo, había amor allí, torcido, enfermo, pero amor. Respiró hondo. Al fondo del pasillo, el reloj del abuelo dio sus campanadas, lentas y solemnes. El sonido resonó por toda la casa, mezclándose con el canto lejano de un gallo y la primera señal de sol en las ventanas. Por un instante, Ana imaginó a su padre de pie en la puerta, observándola con esa mirada pesada que siempre tuvo, ya no de autoridad, sino de arrepentimiento. Y ella, sin comprender del todo, sintió ganas de decir algo. «Todavía estoy aquí», susurró, como quien ofrece un comienzo. En ese momento, no había ángeles ni milagros, solo el silencio lleno de significado. Era el inicio del perdón. ChatGPT dice. Ana pasó la mañana reorganizando libros y fotografías esparcidos por la sala. Cada objeto llevaba un fragmento de historia, y cada historia parecía susurrarle, exigiendo atención. Mientras limpiaba una estantería antigua, encontró una caja de cartas amarillentas, dirigidas a su padre, fechadas años antes de que el vicio se intensificara. Se sentó en el suelo, cruzando las piernas, y empezó a leer. Cada carta revelaba momentos de esperanza, de lucha, de arrepentimiento, fragmentos de un hombre que todavía intentaba ser bueno, incluso cuando fallaba. Era como si las palabras hablaran directamente a su corazón, más fuerte que cualquier grito o pelea que recordara de su infancia. Una carta en particular llamó su atención. En ella, una amiga de la familia escribía sobre fe y perdón, contando historias de reconciliación y recordando que Dios actúa incluso cuando nadie lo nota. Ana cerró los ojos. ¿Será que puedo ver a mi padre así?, murmuró, casi en oración.
Se dio cuenta de que no se trataba de olvidar los errores ni borrar el dolor. El perdón era una decisión, un paso que ella podía dar por sí misma, no por él. Y en ese instante, la idea de que la fe podía existir en los actos más simples, una nota, un gesto, una mirada, empezó a tomar forma dentro de ella. Al final de la tarde, Ana subió al desván, un lugar que había evitado desde la muerte de su padre. El polvo danzaba en la luz que entraba por las ventanas rotas, y el aire olía a papel viejo y madera húmeda. Abrió un baúl y encontró fotos de familia, cumpleaños, paseos, sonrisas que parecían congeladas en el tiempo. Esas imágenes eran el retrato de quienes habían sido antes del dolor, antes del alcoholismo, antes del silencio. Sostuvo una fotografía en la que aparecía de niña, junto a su padre, riendo mientras se la cargaba sobre sus hombros. Una pequeña sonrisa surgió en su rostro, acompañada de una lágrima silenciosa. Comprendió, finalmente, que perdonar no cambiaría el pasado, pero liberaría su corazón del peso de él. Más tarde, cuando caía la noche, Ana se sentó en la terraza, observando el cielo oscuro entre los árboles. El viento frío traía el olor de la lluvia que vendría. Respiró hondo, dándose cuenta de que cada recuerdo, cada dolor, cada gesto de su padre, incluso aquellos que la lastimaron, podían transformarse en aprendizaje y compasión. Quizá así es como Dios habla, pensó, a través de las voces del pasado, silenciosas pero persistentes. Y, por primera vez en años, se sintió lista para escuchar. Ana pasó la mañana del día siguiente revisitando la habitación de su padre. Cada objeto parecía cargar ecos del pasado. Libros esparcidos, ropa todavía doblada de manera descuidada, fotografías familiares, algunas rasgadas, otras amarillentas por el tiempo. Volvió a abrir su cuaderno y leyó las últimas páginas. Palabras de arrepentimiento y miedo se mezclaban con confesiones sobre noches de bebida y momentos perdidos con ella. Mientras leía, las lágrimas caían en silencio. La antigua rabia y el rencor que llevaba parecían mezclarse con algo nuevo, una sensación de comprensión. Comprendió que el dolor no era solo de él, sino de ambos, de toda la familia, y que nadie saldría intacto sin perdonar. En el pasillo, Ana sintió una presión en el pecho. Era el peso de todos los años, de todos los gritos que nunca se dieron, de todos los abrazos que nunca ocurrieron. Cerró los ojos y murmuró una oración silenciosa, pidiendo fuerza para enfrentar la memoria de su padre sin perderse en ella. Papá, si todavía estuvieras aquí, perdóname por tanto odio que guardé, susurró, casi para sí misma. Y, por un instante, el viento pasó por el pasillo, y ella sintió como si toda la casa estuviera escuchando, compartiendo el momento. Ana entendió que enfrentar el dolor no significaba borrar el recuerdo. Era aceptar que el pasado existió, pero que no tenía que definir el futuro. Y en ese instante decidió. El perdón comenzaría allí, dentro de su corazón. La tarde cayó lentamente sobre la ciudad, tiñendo la casa de tonos dorados y cobrizos. Ana subió al desván nuevamente, esta vez decidida a enfrentar todo lo que había evitado. Cartas, fotos, diarios y recuerdos de su padre que tanto la habían herido. Mientras hojeaba las páginas, encontró cartas que él había escrito para sí mismo, confesiones silenciosas sobre el miedo, la vergüenza y el amor que nunca supo demostrar. En una de ellas, se leía: si pudiera volver atrás, haría todo diferente. Pero lo que importa ahora es que ella sepa que lo intenté, aunque fuera demasiado tarde. Ana cerró los ojos. Las palabras penetraron profundamente en su corazón, disolviendo lentamente la dureza que el tiempo y la ira habían construido. Perdonar no era olvidar, sino aceptar que todos son humanos, falibles y en busca de redención. Se sentó en el suelo, abrazando las rodillas, y respiró hondo. Elijo perdonar, dijo en voz baja, casi como si Dios estuviera allí, escuchándola. No era un perdón fácil, ni instantáneo. Era la primera decisión consciente de liberar su corazón del dolor que la había aprisionado durante años. Más tarde, Ana caminó hasta la veranda. El cielo estaba despejado, y los árboles se mecían suavemente con la brisa. Observó la calle vacía, el portón oxidado y la casa silenciosa, sintiendo que cada habitación ahora cargaba no solo dolor, sino también posibilidad de sanación. Y por primera vez, sintió que el peso de la herencia emocional de su padre ya no tenía que asfixiarla. El perdón no cambiaría el pasado, pero le permitiría finalmente vivir el presente, con coraje, fe y esperanza. Ana despertó temprano, sintiendo un silencio diferente en la casa. No era el silencio pesado de antes,
sino un silencio que parecía respirar junto con ella. Al abrir las ventanas, la luz de la mañana entró suave, dorando el pasillo. Cada rayo parecía tocar no solo los muebles y objetos antiguos, sino también el cansado corazón de la joven. Regresó al desván, decidida a organizar los últimos documentos de su padre. Entre papeles y fotos, encontró un pequeño diario que él había escrito cuando aún intentaba reconstruir su vida antes de que el vicio lo dominara. Las páginas estaban marcadas por dedos temblorosos y lágrimas secas, pero las palabras llevaban una honestidad que solo trae el verdadero arrepentimiento. Si algún día ella me perdona, espero que sea no por mí, sino por ella misma. Que encuentre la paz que yo no pude darle. Ana sostuvo el diario contra su pecho. Por primera vez, sintió que no estaba sola en su dolor, y que la fe, incluso silenciosa, siempre encontraba camino. No era Dios en grandes milagros visibles, sino que Él actuaba en pequeñas revelaciones, en recuerdos transformados, en el corazón que finalmente aceptaba la liberación del rencor. Pasó la mañana recogiendo objetos, guardándolos con cuidado y dejando espacio para nuevas memorias. Cada gesto era silencioso, pero lleno de propósito. Y por primera vez, Ana percibió que toda la casa respiraba alivio junto con ella, como si compartiera su proceso de sanación. Al atardecer, Ana se sentó en la veranda con el diario de su padre a un lado. El cielo estaba pintado de tonos cálidos de naranja y rosa, reflejándose en el suelo húmedo por la lluvia de la mañana. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo el viento acariciar su rostro. Recordó todos los momentos difíciles, el alcohol, los gritos, el miedo, la soledad. Pero también recordó las pequeñas victorias, las cartas, las palabras de esperanza y los recuerdos que ahora podían transformarse en aprendizaje. Lo logré, murmuró. Puedo vivir con esto, e incluso amar lo bueno que hubo. En ese momento comprendió que perdonar no era solo liberar al otro, sino también liberarse a sí misma. Y cada detalle de la casa, cada rincón antes cargado de recuerdos, parecía ahora lleno de una ligereza que nunca imaginó sentir. Ana se levantó, caminó por los pasillos y miró cada pared, cada objeto, con gratitud. Sabía que no borraría el pasado, pero podía honrarlo, manteniendo el amor, reconociendo el error y ofreciendo perdón. Cuando finalmente salió de la casa, cerrando la puerta detrás de sí, sintió que algo dentro de ella había cambiado. La lluvia había cesado, y el cielo despejado parecía prometer nuevos comienzos. Respiró hondo, lista para vivir la vida que aún estaba por venir, sabiendo que el perdón transforma, la fe guía y el amor sana. Si te gustó la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir las próximas narrativas. Muchas gracias por estar aquí conmigo, hasta pronto, y nos vemos en el próximo cuento.